en la persona adecuada, entonces ya en ese caso ya hay una obligación. ¿Ok? Entonces, cuando es donación de vida, donación en vida, perdón, en algo que no causa a ninguno de nosotros un riesgo ni un daño, allá la ley es que es una obligación. ¿Ok? Ahora existe también una donación en vida, pero no causa riesgo, pero causa, llamamos, una incomodidad o si nos comprometemos con una forma de vida diferente, por ejemplo, donación de riñón. Cuando hay donación de riñón, entonces allá, ¿qué pasa? Estamos sacando el órgano y lo trasplantamos en otra persona. Yo tengo dos, Dios nos dio dos, seguramente uno por reserva, quitan uno y yo puedo dar una vida más, llamamos normal, y también con una longitud de vida a otra persona. Pero es algo que me perjudica. La pregunta es si la halajá me permite perjudicarme para beneficiar al otro. ¿Cuál es la halajá que dice con respecto a esto? La halajá dice, yo no puedo obligar a alguien de meterse en una incomodidad, llamamos a nivel de salud, pero si uno lo hace, obviamente que es una mitzvah grande. ¿Ok? Quiere decir que acá no hay una obligación, no hay una obligación. De otro lado, no hay prohibición, sino hay una mitzvah. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? Esa es la parte de algunos órganos, llamamos. En ese caso, por ejemplo, como dijimos, es un riñón. En ese caso, hay una mitzvah de hacerlo si yo estoy dispuesto de incomodarme, llamamos, o tomar unas reglas de vida diferentes para apoyar y ayudar a los demás. ¿Ok? Entonces, es el segundo tipo de donación en vida. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? El tercer caso es cuando una persona quiere donar un órgano, pero que ese órgano le puede causar o daño o puede también recortarle la vida. Por ejemplo, quiere ahorita donar corazón, pulmón, otras cosas. Uno podría decir, yo tengo, no sé, 70 años, ya gracias a Dios todo está bien. Su familiar que está enfermo necesita un corazón, no hay nadie que es compatible, solamente yo. Entonces yo digo, mira, ya yo hice lo que hice en ese mundo, yo quiero dar también oportunidad afuera de nosotros, al nieto. ¿Ok? Entonces la pregunta es si eso ya está permitido de punto de vista halágico o no. En ese caso viene la halajá y nos dice que está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque como explicamos, nosotros no somos los dueños de nuestro cuerpo. Es decir, o mejor dicho, no somos dueños de nuestra vida. Yo no puedo ceder, llamamos, mi vida para salvar la vida de los demás. Eso no se puede. Excepto, hay una pregunta entre paréntesis para entender esto. Históricamente nosotros vemos que hay algunos soldados que entregaron su vida, no en una forma normal de guerra, sino que ellos, por ejemplo, se lanzaron sobre una granada y así salvaron a todos los soldados alrededor. Hay una pregunta lógica. Esa persona, ¿dónde? Yo sé que es una pregunta un poquito fuerte, pero ese soldado, ¿dónde lo enterramos? ¿En cementerio normal o fuera del cementerio? ¿Por qué? Porque acá hay una pregunta. Puede ser que hay un suicidio. ¿Quién te permitió suicidarte para salvar la vida de otros soldados? La pregunta existe. Hay respuesta, obviamente hay un análisis halágico que llega a la conclusión que vemos que hay casos que la halajá permite quitar la vida, en ese caso, por ejemplo, lo que pasó en Masada, o lo que pasó con el rey Saúl con su hijo, se suicidaron en la guerra contra los filisteos, se cayeron sobre su espada.
Entonces, ¿cómo hicieron esto? La respuesta es, en momentos de guerra, donde el asesinato, la muerte de muchos soldados, o en ese caso de un rey, puede perjudicar el ánimo de los soldados, está permitido allá entregar la vida. Entonces, lo que hizo el soldado, allá se le permite, obviamente tenía 3 segundos de pensar, y se lanzó sobre la granada, salvó los otros, y el hecho que lo hizo para no bajar el ánimo a los soldados, ahí se permite porque se considera parte de la guerra. ¿Pero qué quiero decir? ¿Hasta dónde llega el análisis alágico? Si se puede o no se puede, incluso en casos que supuestamente son obvios, uno va a decir, mire, es un héroe, ¿no? Porque él fue y se lanzó sobre la granada y se mató. Pero otra vez, aquí hay un análisis alágico, que otra vez dije la respuesta, que no hay ningún problema alágico, lo contrario, es un héroe, hizo algo muy bueno. Pero el hecho que la pregunta existe quiere decir que no es tan fácil que uno va a decir, yo voy a dominar, llamamos a decidir sobre mi vida, si yo voy a hacer o no lo voy a hacer. ¿O sea, hasta aquí, llamamos, es la parte sencilla que estamos hablando sobre donación en vida. Como dijimos, las cosas que no me perjudican, no hacen daño y no me incomodan o no me comprometen con una vida diferente, es una obligación. Si es algo que me incomoda o me obliga o me compromete a otra forma de vida, no hay prohibición obviamente, pero no puedo obligar a la persona a hacerlo. Entonces lo que hay es una mitzvah. Y ahora, cuando es algo que me quita la vida o me acorta la vida, llamamos una forma directa, en ese caso ya está prohibido. ¿Ok? Hasta aquí. Ahora vamos a ver qué es el caso más, llamamos, complicado y qué es el caso más que creo que falta, llamamos, información. Estamos hablando de donación después de la muerte. Cuando estamos hablando de donación después de la muerte, entramos en 3 problemas principales que hay que analizar. Primer punto que hay que analizar es, hay una halajá que no se puede sacar provecho de un cadáver. Un cadáver no se puede sacar provecho del ejemplo. Si yo quiero tomar un cadáver y ponerlo como un banco y sentar sobre él, no se puede. O quiero hacerlo, no sé, como una momia y ponerlo en la casa como adorno. No sé, no se puede. No se puede sacar provecho de un cadáver. Entonces acá, cuando estamos sacando órganos después de la muerte, estamos aprovechando o sacando provecho de un cadáver. Entonces, eso tenemos que analizar. Segundo punto que hay que analizar es, nosotros sabemos que hay una halajá que se llama lotalín. Baltalín significa, está prohibido dejar una persona sin una excusa justificada de enterrarlo, no enterrarlo enseguida. ¿Qué pregunta tiene Claudito? Señor Rabino, en las universidades se utilizan los cadáveres para estudios y los esqueletos y eso es permitido. No, desde el punto de vista alágico, no se puede esto, excepto, ya vamos a ver más adelante, ok, vamos a hacer una, ok, es algo que está más relacionado al tema de la eutanasia, ¿no? Pero hay una pregunta, por ejemplo, si se puede hacer no eutanasia, autopsia, perdón. Si se puede hacer una autopsia a un feto, por ejemplo, una madre, por ejemplo, fuera de nosotros abortó. Y ahorita hay que chequear que puede ser que hay un problema y quieren chequear el feto para ver si hay un problema allá. ¿Ok? Pero eso lo vamos a tratar con favor de Dios cuando vamos a tratar del tema de autopsia. ¿Ok?
Pero lo que usted dice ahorita, con respecto a la pregunta, que si se puede donar, llamamos el cuerpo. Hay muchas personas que dicen, yo dono mi cuerpo a la ciencia. Entonces la pregunta es si se puede hacerlo o no. Ok, entonces allá entramos a las dos preguntas. Primero es el problema, como ahorita dije, autopsia. Pero aparte de esto también, si se saca provecho del cuerpo, y sabemos que está prohibido sacar provecho del cuerpo. De acuerdo a que le vamos a contestar ahorita con respecto al trasplante de órganos, podemos entender si lo vamos a meterlo dentro del concepto de salvar vida. ¿Ok? Pero vamos a tocar ese tema más adelante. ¿Ok? Pero vamos a tratar de contestar esa pregunta. Entonces tenemos otra vez, tenemos el problema de sacar provecho de un cuerpo. Dos, estamos atrasando el entierro. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando Él está ahorita, cuando fallece, hasta que sacan los órganos y hasta que lo que pasa allá es que están haciendo algo están atrasando el entierro. Cuando llegaremos a la autopsia, es un tema, porque no es el tema de hoy, pero el tema es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un país donde la autopsia es obligación, no se puede escapar de esto. Y voy a tratar, Blineder, voy a tratar que para la clase de la autopsia, voy a ver si logro que nos junta con nosotros un doctor de la medicina legal, para que nos explique exactamente cómo se trata el cuerpo. Pero hoy en día tenemos una relación muy buena con ellos, lamentablemente. Pero hay que entender que, ¿por qué digo esto? Porque cuando se abre el cuerpo, vamos a decir para donaciones, uno de los problemas es que se pierde sangre, puede perder carne, se puede perder piel. Nosotros sabemos que hay una halajá, que es el tercer punto, que nosotros, según el judaísmo, tenemos que llevar la máxima cantidad posible al entierro. Como ustedes ven afuera de nosotros, cuando pasa una tragedia o cuando pasa un atentado, siempre viene un grupo que se llama Zaka, que ellos vienen a recolectar cualquier pedazo, piel, carne, pelo, sangre, fuera de nosotros que quedó de las personas. ¿Por qué? Porque la mitzvah en el judaísmo es tratar de llevar la máxima cantidad que nosotros podemos hasta el entierro. Por eso en Hebra Kadisha, por ejemplo, hay reglas. ¿Cuáles son las reglas? Que cuando afuera de nosotros fallece alguien, entonces estamos allá con la enfermera, si está conectado, llamamos, entonces para ayudarle a sacar, para que no se pierda sangre, cuando afuera de nosotros está ahorita en el lavado, etcétera, etcétera. Quiere decir, entonces acá cuando lo van a abrir, entonces se va a perder sangre. ¿Qué se hace? Y el cuarto punto que hay que analizar, y es el punto más complicado, y es cuándo vamos a decir que esa persona ya está muerta. Hay que entender, si una persona muere, hay un tiempo muy corto de unas horas que se puede aprovechar de sus órganos. Por eso lo que hizo en Israel, gracias a Dios, ya está bastante avanzado, y es que en Israel lo que hacen, uno firma, como hacen acá, solamente que acá lo hicieron no en una forma voluntaria. En Israel hicieron de una forma voluntaria, pero en Israel uno firma a un carnet que se llama carnet EDI, y él es donante. Es decir, afuera de nosotros hasta 120 años, si le pasa algo y sus órganos son órganos compatibles, él no hace falta preguntar a nadie, automáticamente ya toman todo lo necesario y se puede salvar a la vida de los demás, ¿no? Ayer, por ejemplo, en Israel, ayer o anteayer, pasó que alguien falleció, no recuerdo quién es, y él donó 5 órganos, salvó vida de 5 personas. Entonces, tenemos que ver que es algo muy importante, es algo que uno tiene que tomar la decisión muy rápido. El problema es que tenemos que asegurar que la persona está muerta. ¿Por qué? De punto de vista judío, sabemos que la vida de uno
Si yo le quité 1 segundo de vida, o le quité 10 años de vida, o 40 años de vida, es igual de asesino. Entonces, cuando eso es el tema, por ejemplo, dame un ejemplo sencillo. Hay alajot en Shulchan Aruch que están hablando sobre cómo el médico o los enfermeros tienen que atender a los, ¿cómo se llama? A los enfermos. Hebra Kadisha, por ejemplo. Le llaman a uno y le dicen, mire señor, acaba de fallecer fulanito. Lo tengo los ojos abiertos, ¿qué hago? ¿Cuál es la orden que le da Hebra Kadisha? Espera, lo dice la halajá. Espera media hora y después de media hora puede cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque dicen nuestros sabios que algunas veces, aunque la persona médicamente, vamos a decir, el médico dijo, está muerta, si yo cierro sus ojos, avanzo o acelero el fallecimiento de la persona. Hasta incluso ahorita nos vino el doctor, no sé si el doctor nos puede decir esto, fuera de nosotros cuando decretan a una persona, no importa judía o no judía, que ya falleció. El médico viene y dice falleció. Hay un tiempo, ¿no? Si no me equivoco, que ni la enfermedad, nadie toca el cuerpo hasta que pasa un tiempo pequeño, no sé, media hora, 1 hora después de declarar muerte sobre el paciente. Sí, normalmente se espera un poquito, digamos, también es esperando que se le puedan retirar todos los aparatos, en fin. Pero sí, se deja ahí como media hora, 1 hora mientras se Se realiza. asegura, vamos a decirlo así. Sí. Entonces, lo que dice el doctor es algo que el judaísmo lo adoptó, ¿no? Entonces, vamos a suponer que hay una persona que sabemos que sus órganos son compatibles. Y dicen, mira, él no pasa la noche. Pero tenemos unos pacientes ahorita que están esperando a 4 o 5 órganos. Entonces, ¿para qué esperar hasta mañana que termina la noche? Vamos de una vez, lo desconectamos y lo hacemos todo eso. Allá empezamos el problema de asesinato. Desde el punto de vista alágico, entonces tenemos que saber definir cuál es el momento que ya el médico, de punto de vista médico y de punto de vista judío, que puede firmar el acta de función. Si va a decir, ese señor ya está muerto, se puede hacer ese, llamamos, procedimiento. Entonces, los 4 puntos que tenemos que analizar cuando se trata de donación después de la muerte. Entonces, vamos a empezar del primer problema. El primero que hablamos era que no se puede sacar provecho de un cadáver. Eso está escrito en el Shulchan Aruch. ¿Ok? Está escrito en el Shulchan Aruch de 349. Allá dice el Shulchan Aruch que no se puede utilizar o sacar provecho de un muerto. Ahorita le voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. Si una persona fuera de nosotros falleció y le hicieron un diente de oro, pero fijo. Ahora el señor falleció, viene el hijo y dice, mire, no entierra a mi papá, espérate, déjame sacarle el diente, porque ese vale mucha plata. O yo lo necesito. ¿Qué hacemos en ese caso? La halajá dice, cualquier cosa conectada que se convierte parte del cuerpo de las personas, está prohibido sacar provecho. De aquí llega la pregunta más concreta, marcapaso, o anillo, o aparato de audición. ¿Qué hacemos allá? Entonces, aparato de audición es mucho más sencillo porque es externo. Entonces, nunca se considera parte del cuerpo del muerto. Entonces, en ese caso, no hay problema utilizarlo. Si uno quiere tomar la cadena o el anillo y llevarla como recuerdo, no hay problema. ¿Por qué?
porque ese elemento nunca se convirtió en parte del cuerpo de la persona. Marcapaso, hay un estudio muy interesante, y a Jajamim llegan a la conclusión que el marcapaso también está permitido retirarlo antes del entierro para donarlo o para dárselo a otra persona y salvarle la vida. ¿Por qué el marcapaso? Porque el marcapaso es un aparato que se pone abajo de la piel, pero nunca se conecta, es decir, no se considera, no que no se conecta, se conecta obviamente, pero no se considera parte del cuerpo de la persona. No es como el diente, llamamos no portátil, el diente llamamos que está ahí fijo, no es igual. Entonces, uno va a decir, no, yo no quiero. Hay que entender, aquí estamos salvando vida de una persona que no tiene la capacidad de comprar un marcapaso. Usted le puede dar esto para salvar su vida. Un ejemplo, ¿no? Para ver de qué se trata de aprovechar del cuerpo. O llegar, llamamos al extremo, lo que dijo Sharon, y es que si una persona quiere donar su cuerpo a la medicina, a la ciencia, y así supuestamente va a salvar vida. Con respecto a esa pregunta, dice el Shulchan Aruch, si nosotros utilizamos, llamamos, entre comillas, el provecho que sacamos del cuerpo de la persona, no en una forma usual, y también para poder ayudar, salvar vida de alguien, entonces en ese caso está permitido. Ahora, de acuerdo a esto, puede ser que la respuesta que tengo que dar, si yo quiero donar mi cuerpo a la ciencia, se puede, según esto. ¿Por qué? Porque estoy dando mi cuerpo para que lo estudian y así van a salvar vida. El problema es que necesitamos otra condición. ¿Cuál es la otra condición que necesitamos? Necesitamos que la persona enferma, es decir, que la necesidad esté presente delante de nosotros. ¿Qué quiere decir? Si vamos a suponer que no hay ninguna necesidad de riñón en el mundo, vamos a suponer, o no hay ninguna persona en el mundo que está esperando un trasplante de corazón. En ese caso sería prohibido donar el corazón porque no tengo el enfermo delante de mí. Delante de mí quiere decir que existe en el mundo, en las listas de espera, existe. Cuando yo dono el cuerpo a la ciencia va a estudiar temas, algunos puede ser que están pendientes, algunos que no, pero en todo modo, lo que va a pasar allá es que no tengo algo concreto. ¿Me explico? Cuando no tengo algo concreto, entonces ya en ese caso se va a prohibir, llamamos donar el cuerpo a la ciencia. Pero cuando se trata que toman unos órganos para salvar vida de un enfermo que está actual, está en ese momento, en ese caso, obviamente que ya está permitido. ¿Ok? ¿Está bien, Saro? Entonces, ok. Entonces, acá vemos entonces el primer problema que ya lo solucionamos. Si solucionamos el problema, que cómo yo puedo ahorita sacar provecho, la respuesta que damos es esto, es que cuando nosotros no podemos dar uso usual a un cuerpo, como dije anteriormente, pero si yo quiero ahorita utilizarlo para salvar vida, obviamente que no se considera sacar provecho ajeno, sino es un provecho permitido. ¿Ok? Segundo punto que dijimos, que no se puede atrasar el entierro de un cadáver, ¿no? Está escrito también en el Shulchan Aruch. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí hay dos preguntas. Una pregunta, el tiempo de, si por ejemplo, si la persona falleció y si no vamos a donar los órganos, vamos a enterrarlo, vamos a decir, en 6 horas. Pero si va a tener que donar órganos, vamos a enterrarlo en un día después. O sea, ya atrasamos el entierro. 2, el órgano que estamos sacando también
es un órgano que no lo vamos a llevar al entierro hasta que la persona que trasplantaron en ella ese corazón, hasta 120 años, cuando va a morir, lo vamos a enterrar. Pero mientras años, ese corazón no fue enterrado. Entonces, supuestamente hay un problema. Te voy a explicarlo más. Si mañana fallece alguien, ¿por qué el judaísmo no está de acuerdo a la cremación? Uno de los puntos, aparte que nosotros tenemos que devolver el cuerpo, etcétera, etcétera. Cuando uno crema a alguien, lamentablemente hay partes que se pierden, vamos a decirlo así. ¿Qué significa que se pierden? Se consumen. La sangre se consume, toda la parte líquida que se consume. Si es lo que nosotros recibimos de fuera de nosotros, de 80 kilos, recibimos una cajita de 1,5 kilos. Entonces, vemos que todo se consume. Entonces, no llevamos la mayor parte al entierro. O más, si una persona dice, yo quiero solamente dejar, no sé, un dedito de recuerdo de mi padre. Solamente esto quiero dejarlo conmigo. Está prohibido. La halajá dice, si yo dejo un dedo afuera, entierro a mi padre completamente, y dejo un dedo afuera, no puedo empezar leyes de luto. ¿Por qué? Porque conscientemente yo no enterré todas las partes necesarias. ¿Hasta dónde vemos la importancia? Entonces aquí tenemos dos preguntas. Entonces la primera pregunta es, nosotros sabemos que algunas veces la halajá, la ley judía, nos permite de atrasar un entierro. Por ejemplo, familiares, como dice la halajá. La halajá dice, si queremos esperar a un familiar. Entonces, ¿cómo vamos a decidir? Ok, si la familiar entiende la importancia de enterrar lo más rápido posible y no le hace esperar, no pasa nada. Pero en todo modo, si él no quiere, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es el argumento halájico que nos permite esperar un día o 2 días hasta que venga el hijo, o que venga la hija, o que venga el familiar? Porque la idea es que nosotros lo hacemos por el honor de la persona. Si nosotros hacemos la pregunta, ¿esa persona que falleció quisiera que su hijo, o su hija, o que su familiar estaría en su entierro? La respuesta generalmente es sí. Entonces, por el honor a él, no para el honor a los vivos, hay que entender. No es para que el vivo es egoísta. ¿Por qué? Porque el vivo dice, mira, yo no puedo pensar en el vivo perjudicando al muerto. Eso no se puede. Porque nosotros sabemos, de punto de vista halágico, es que hasta que el cuerpo no se entierra, el alma no se libera. Y por eso nosotros empezamos a decir el Kadish solamente después del entierro. Como ustedes ven, y pensamos que no tengamos más, cuando hay un entierro, el primer Kadish antes del entierro lo digo yo, o lo dice Rabino Goshvitz y es Ashkenazim. Pero después del entierro, que ya enterraron el cuerpo, lo que dice el Kadish, ¿quién es? El familiar. ¿Por qué? Porque antes del entierro el familiar no es apto a decir Kadish porque el alma todavía no fue liberada. Entonces lo que yo digo otro Kadish que no tiene que ver. Pero cuando ya se entierra la persona, en ese momento ya la persona dice el Kadish, el familiar dice porque el alma se liberó. Entonces aquí no estamos pensando en los vivos para que estén bien porque ellos quieren estar en el entierro de su padre. No. Aquí estamos hablando, el papá, para él, el honor para él es que sus hijos estén en el entierro. Entonces, en ese caso, se puede esperar. Es decir, cuando es para el honor de él. Entonces, vamos a llevar nuestro caso. Si uno tiene que esperar un tiempito hasta que sacan los órganos para poder enterrarlo, es el honor más grande para esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona, por medio de esto, de ese atraso, salvó 3, 4, 5, 6 vidas. Entonces, el honor más grande de una persona es poder decir, también en la muerte mía salvé varias vidas. Pero la pregunta que hicimos con respecto a lo que es el órgano, la halajá dice, cuando el órgano sale del cuerpo de la persona, ya no se considera un órgano muerto, sino se considera un órgano vivo.
Significa, la persona falleció, sacamos el corazón y lo trasplantamos en otra persona, entonces esa persona ya no lleva un corazón muerto, está llevando un corazón vivo. Si está llevando un corazón vivo, entonces en esa parte, ese corazón se considera otro órgano vivo. Entonces no tiene la obligación del entierro hasta que fallezca, vamos a decir, hasta 120 años, la persona que le trasplantaron los órganos. Entonces hasta aquí vimos las dos soluciones. Vamos a hacer un resumen. Vimos donación en vida. Ya explicamos las tres opciones. Vimos la donación después de la muerte. Y entonces allá tenemos cuatro problemas. Solucionamos dos. Uno es cómo aprovechamos de un cadáver, ya explicamos. Cómo atrasamos el entierro y no llevamos también el órgano al entierro, ya lo explicamos. Lo que nos queda es, ¿qué hacemos? Llamamos con todo el tratamiento, llamamos todo alrededor, que es la sangre y todo eso que se pierde, entre comillas. Y el cuarto, que es la pregunta del millón, la pregunta más importante, yo diría, y más esencial en todo eso, es cuándo nosotros podemos considerar que la persona ya está, llamamos, ¿ok? Entonces, eso es es la primera parte. Be'ezrat Hashem, martes que viene vamos a terminar ese tema y hacemos la segunda parte. No sé si alguien tiene una pregunta, tenemos 2-3 minutos al respecto. Yo abro los micrófonos. Ok, entonces, Be'ezrat Hashem, lo hacemos nuevamente. No entendí esto de que el último punto, el que el corazón está vivo en otra persona y no se le entiende. Es una pregunta que si tenemos que llevar la mayor cantidad de órganos al entierro, entonces cuando fulanito dona un órgano a otra persona, entonces ese órgano lleva con esa persona otros 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces estamos atrasando un entierro de un órgano para 20 años. Es la pregunta. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? ¿Entendimos la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que el momento que yo trasplanté ese órgano en otra persona, ese órgano no tiene obligación de entierro, sino se considera como una parte viva y nueva de la nueva persona que la trasplantaron. Y entonces, ¿cuándo va a ser la obligación de, llamamos de entierro? Solamente cuando la persona que trasplantaron en ella fallezca y ella tiene que enterrarle con él. ¿Sí? Vamos a hacer la pregunta más, que no, es una pregunta hipotética que no es nada real. En la resurrección, Rubén donó a Shimón, ¿ok? El corazón. Ese Rubén fue enterrado sin corazón, ¿no? Ahora Shimón, sacaron el corazón malo, lo enterraron, y Shimón ahorita lleva el corazón de Rubén. Y aquí hay dos preguntas. Primera pregunta es, cuando muera Shimón, ¿hay que sacarle el corazón y enterrarlo en la tumba de Rubén? Ya lo explicamos que no. ¿Por qué? Porque se considera de Shimón. Ahora mi pregunta es, por eso digo hipotética. Mañana va a haber la resurrección. ¿Shimón va a resucitar con el corazón viejo de él, el malo, o con el corazón nuevo? Yo digo ahorita otra vez una pregunta hipotética, pero la respuesta desde el punto de vista lógico, que Shimón se va a resucitar con el corazón de Rubén y no tiene que devolverse. ¿Qué quiere decir? El momento que lo trasplantaron en él, ya se considera de él. ¿Me explico? Ok, Be'ezrat Hashem.